Hola devs, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en donde yo, Sebastián Noguera, alias Wear8, el día de hoy les estaré hablando sobre el patrón de diseño Proxy. Esta va a ser una serie de videos donde en un post, en mi blog post, en la descripción se los estaré dejando, voy a estar publicando contenido teórico referente a distintos patrones de diseño y en un video estaré explicando el ejemplo práctico y un poquito más a detalle sobre cómo podemos implementar estos distintos patrones de diseño y en qué nos puede ser útil. El día de hoy, para inaugurar esta nueva sección, empezamos con el patrón de diseño Proxy. El patrón de diseño Proxy como tal es un patrón de diseño estructural, pero tiene cosas muy interesantes cuando lo aplicamos directamente a JavaScript. Los patrones de diseño los voy a estar explicando principalmente con JavaScript y les estaré dando un enfoque un poco más específico a lo que sería el frontend, ya que muchas veces creemos que lo que es en el área de frontend no podemos aplicar ciertos patrones de diseño y bajo ciertos casos sí es posible aplicar patrones de diseño y de hecho muchas veces es necesario. En el caso de Proxy, en JavaScript, como tal el lenguaje de programación nos brinda un objeto con el que podemos trabajar con este patrón de diseño Proxy. Pero antes de entrar a detalle de cómo se usa todo esto, vamos a entender inicialmente de qué trata. Si estás completamente perdido sobre el patrón Proxy, te recomiendo que leas el blog post, está en la descripción, pero resumiendo un poco sobre qué trata, podemos ver el Proxy como un intermediario. Por lo menos con este ejemplo que tenemos acá, podemos guiarnos un poquito mejor. Nosotros tenemos un objeto real, que puede ser una persona X. Esta persona necesita comunicarse con otras, pero no quiere hacerlo directamente ella, sino que quiere que haya un intermediario. Allí es donde entra el patrón de diseño Proxy. Proxy actúa como un intermediario y permite comunicarse con otros elementos. Pero ¿qué ventaja tiene Proxy con respecto a usar simplemente el objeto original? De que podemos modificar la forma en la que se accesa a la información o se modifica. Por ejemplo, si nosotros necesitamos llevar un registro de las acciones o de los cambios que se le hace a un objeto en específico, podemos hacerlo con Proxy, que cada vez que hagamos un set a ese objeto lo guardemos en algún otro lugar, y así podemos ir llevando un registro específico sobre lo que le sucede a un objeto. Este es un ejemplo muy sencillo y realmente Proxy puede servir para muchísimas otras cosas. Proxy, al emplearlo hay que tener varias consideraciones. A pesar de que puede ser muy útil para muchos casos, también hay que tener muchísimo cuidado sobre cómo se emplea. Hay que tener mucho cuidado con la seguridad y con la eficiencia principalmente, ya que Proxy, al actuar como un intermediario, necesitamos desarrollar que al hacer get o al hacer set, las distintas operaciones que vayamos a hacer sean lo más eficiente posible, y hay que evaluar de manera adecuada si es necesario implementar este patrón de diseño. ¿Cómo sé si es necesario? Si al definir tu problemática te das cuenta que necesitas un intermediario, puedes usar Proxy. Es importante tomar en cuenta que para cosas muy simples lo mejor sería no utilizarlo, ya que como comenté pueden haber muchísimos problemas de rendimiento al utilizar Proxy de manera indiscriminada y de manera inadecuada. Una vez que entendimos el concepto de Proxy, podemos ir a la documentación MDN para leer sobre cómo lo podemos implementar. Aquí en pantalla estoy mostrando de lo que trata el objeto Proxy, que es la forma que nos brinda JavaScript de nosotros implementarlos. En muchos otros lenguajes de programación tendríamos que crear clases, tendríamos que hacer muchas cosas, pero JavaScript ya nos brinda un objeto directamente con el que podemos implementar Proxy en cualquier objeto de JavaScript. Ok, entonces ya que expliqué un poco de qué trata Proxy, ya les mostré la documentación, ahora sí vamos a pasar a ver un ejemplo práctico para que se pueda entender sin ningún tipo de problema. Voy a abrir mi editor de código, por acá lo tengo, y hay cosas muy sencillas acá. Tenemos un index.html completamente vacío que se enlaza con mi index.js. En mi index.js simplemente tengo un objeto que se llama persona. Este objeto contiene el nombre de la persona, la edad y la nacionalidad. Bajo esto estamos
Perfecto, esto es básico, esto ya deberías comprenderlo para poder empezar a implementar proxy. Hay que recordar que los patrones de diseño ya es un poquito más avanzado a lo básico de JavaScript. Ya para empezar a implementar patrones de diseño hay que conocer un poco de JavaScript, qué son las distintas cosas. Y si no conoces de JavaScript o en algún concepto te pierdes, te recomiendo mi curso en el que te explico completamente HTML, CSS y JavaScript, lo necesario que necesitas para poder comenzar a desarrollar tus aplicaciones web y que puedas ir entrando a este mundo. Ok, tenemos nuestro objeto persona. Vamos a crear nuestro proxy. Vamos a crear una constante que vamos a ponerle, por ejemplo, person proxy. Ok, esto va a ser igual a un nuevo proxy. Como les comenté, JavaScript nos brinda un objeto con el que podemos crear diferentes proxies. En este caso estoy creando una nueva instancia, un nuevo proxy, y este va a recibir dos argumentos principalmente. Va a recibir de qué objeto queremos crear este proxy y luego va a recibir un objeto donde vamos a colocar los parámetros o configuraciones que le querramos crear a nuestro proxy. En este caso yo quiero que este sea el proxy del objeto persona, que es el objeto que definimos acá arriba. Vamos a colocar coma y el siguiente argumento, como ya comenté, va a ser la configuración. ¿Qué es lo que nosotros podemos cambiar en la configuración? Como comenté, nosotros tenemos getters y setters. ¿Qué significa getters y setters? Get en inglés significa obtener. Getters va a ser la forma en la que vamos a obtener los valores de un objeto. Setters, si lo traducimos al español, set del inglés al español, significa, podemos decir, definir o colocar. Es la forma en la que nosotros vamos a modificar o vamos a colocar valores nuevos a lo que sería nuestro objeto o valores diferentes. Partiendo de esto, nosotros podemos definir la forma en la que vamos a obtener los datos de nuestro objeto. Por lo menos, vamos a crear un getter. El getter va a ser una arrow function que va a recibir una arrow function que va a recibir dos argumentos principalmente. Va a recibir el objeto y va a recibir una propiedad. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya comenté, el get va a ser la forma con la que vamos a obtener la información de nuestra persona. Y la ventaja de proxy, aquí la vamos a ver, es que nosotros podemos hacer más operaciones aparte de solo devolver los datos de la persona. Por lo menos, vamos a suponer, vamos a retornar lo que estamos pidiendo de la persona, esto en este caso. Pero antes de esto, antes de retornar lo que estamos pidiendo de la persona, vamos a hacer un console log que diga estoy dentro del proxy. Vamos ahora sí a utilizar nuestro objeto person proxy. En lugar de utilizar el objeto original, vamos a utilizar el proxy, que como comenté va a ser el mediador. Va a ser esa persona que va a estar ahí recibiendo las solicitudes de un lado y mandándolas al otro lado. Va a ser el intermediario. Por lo menos vamos a hacer console.log de person proxy punto. Al colocar punto, vamos a ver que podemos seleccionar las distintas propiedades del objeto original. El proxy, otra forma de verlo es verlo como un wrapper, una envoltura. Al ser una envoltura, nosotros podemos seguir accediendo a las propiedades que contiene nuestro objeto original, solo que ahora se van a hacer distintas operaciones antes de que nos retorne la información que estamos solicitando. En este caso voy a pedir, por ejemplo, el nombre. Voy a guardar, voy a irme a mi navegador. Por acá tengo el proyecto corriendo, que lo estoy corriendo con una extensión de Visual Studio Code que se llama Live Server. Y si vemos, antes de que nos retornara el nombre de nuestra persona, de nuestro objeto, nos retorna este console.log de estoy dentro del proxy. Vamos a suponer que nosotros queremos que antes, cuando una persona solicite alguna información de este objeto, antes de retornar la información, queremos hacer una solicitud a una API. Por ejemplo, queremos
por lo menos guardar un registro de cada que se solicite información de este objeto por plantear algo. Bajo ese caso, podemos aquí crear un fetch, podemos hacer muchas cosas realmente. En este caso vamos a dejarlo sencillo, vamos a simplemente retornar algo, vamos a retornar algo diferente. Vamos a utilizar backticks y vamos a crear, por ejemplo, el nombre de mi persona es, y vamos a concatenar con lo que sería la propiedad nombre de nuestra persona, que en este caso sería objeto, y accedemos a la prop. Lo que se pasa por el objeto, por este argumento de objeto, es nuestro objeto en sí, nuestra persona, y nosotros vamos a acceder a la prop. ¿Qué es la prop o la propiedad? Es básicamente lo que estamos solicitando aquí. Si nos damos cuenta, nosotros aquí estamos solicitando el punto name. Entonces lo que se va a pasar por este argumento del prop es el punto name. O sea, si nosotros tradujéramos esto, sería person y entre los corchetes iría name, ya que esto a la final se va a sustituir por lo que sería lo que estamos solicitando. Vamos a guardar, vamos a ir al navegador, y si vemos, ahora lo que retorna es el nombre de mi persona, es John Doe en este caso. Si nos damos cuenta, esta es una forma de modificar el resultado final que se va a obtener al solicitar alguna propiedad de un usuario. Bueno, ya vimos bastante de los getters. Los getters es sencillo relativamente, o sea, no hay mucha cosa que podamos hacer, pero en la parte de setters la cosa se pone más interesante. Como comenté, los setters es la forma en la que seteamos información, en la que modificamos información o agregamos información. Este en principio recibe 3 argumentos y igualmente es una arrow function. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a crear, por ejemplo, un console log. Cuando yo quiera modificar alguna propiedad de mi persona a través de mi person proxy, vamos a colocar backticks se está cambiando la propiedad. Vamos a concatenarlo con prop. Acuérdense que prop es la propiedad que vamos a cambiar o la que recibimos por acá en prop, y esta propiedad se está cambiando de, vamos a colocar el valor actual, el valor sin modificar de esta prop, que sería el objeto, y pasamos la prop a, y ahora vamos a pasar el valor. Creo que esta es la mejor forma de entender cómo funcionan los setters. El objeto y la prop es exactamente lo mismo que recibiríamos en get, pero el valor especial del set es que también recibimos el nuevo valor que estamos definiendo. Vamos a dejar esto y vamos a cambiar la cosa. Vamos a, por ejemplo, vamos a setear. Vamos a decir que person proxy .age la edad va a ser igual a, vamos a cambiar la edad a 20 años, por poner un ejemplo. Vamos a guardar. Si vamos al navegador, vemos que nos retorna este mensaje al querer modificar alguna propiedad del setter. Perdón, al querer modificar alguna propiedad de la persona a través de nuestro person proxy. ¿Qué pasa? Si nosotros ahora pedimos mostrar nuestro person proxy, vemos que no se modificó la edad. ¿Por qué no se modificó la edad? Porque hasta ahora solo estamos imprimiendo un mensaje, no le estamos asignando a nuestra persona el nuevo valor. Para hacer esto, podemos acceder a la propiedad que queremos modificar, que es objeto prop, y le vamos a definir el nuevo valor. Si refrescamos, nos da este mismo mensaje. Imprimimos person proxy, vemos que ya nos dice que la edad es de 20 años. Ustedes se estarán preguntando, ok, sencillo, se ve útil, pero un caso de uso real, ¿dónde esto me sirve a mí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a eliminar estos logs y vamos a hacer algo ya real. Vamos a suponer que por alguna razón, por cualquier circunstancia, igualmente esto depende mucho del proyecto que estés desarrollando y de la problemática que tengas. Por cualquier cosa de la vida necesito multiplicar la edad por 2.
y necesito que esta se guarde en el objeto. Yo lo que puedo hacer es en el set, al yo setear, necesito que esto sea automático, que cada vez que yo modifique la edad de cualquier usuario, yo simplemente con pasar la edad se multiplica automáticamente por 2 y se guarde de una vez, que yo no tenga que estar cada vez que agregue un nuevo usuario, cada vez que yo setee un nuevo usuario tener que estar multiplicando la edad por 2, sino que directamente lo que puedo hacer aquí es simple, multiplico por 2 el valor, que en este caso es la edad que estoy recibiendo. Si nos damos cuenta, ya el log no se imprime, pero si muestro person proxy, vemos que ahora la edad se multiplica por 2. Yo le estoy pasando 20 y nos está dando 40. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hacer que salte un error para tener en cuenta las distintas consideraciones que debemos tener al utilizar proxy. Vamos a suponer que ya no estoy seteando la edad. Vamos a suponer que estoy seteando el nombre. Le quiero cambiar de nombre de John Doe a Sebastián, por ejemplo. Si guardo, me voy al navegador e imprimo person proxy, vemos que aquí nos da un nan, un error nan. Si sabemos, el error nan significa not a number, no es un número. ¿Qué pasa aquí? Al utilizar proxy, sobre todo en la parte de setters, que es la parte quizás más delicada porque es mediante con lo que modificamos al objeto, debemos hacer varias validaciones, principalmente tomando en cuenta todos los casos que pueden haber, o sea, qué distintos valores podemos recibir, cómo debemos manejar estos distintos valores y en base a esto manejar nuestros setters. Ok, hasta ahora la forma en la que hemos estado definiendo o la forma en la que hemos estado guardando los valores ha sido colocando algo como objeto prop va a ser igual a value. Esta ha sido la forma en la que hemos estado guardando los valores hasta ahora, y la forma en la que hemos estado leyendo los valores a través del getter es de una manera similar, obteniendo exactamente la propiedad del objeto que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Proxy, como tal en el caso de JavaScript, nos brinda algo llamado reflect. Exactamente, ¿qué es reflect? Es una forma especialmente diseñada para que nosotros podamos setear y obtener los distintos elementos al manejar un proxy. En lugar de yo hacer esto, que quizás es un código un poco engorroso, un poco difícil de leer, yo puedo escribir reflect.set y yo defino el objeto al que le quiero setear, defino la propiedad del objeto que quiero modificar o setear y el valor. Listo. Si nos damos cuenta, esto es mucho más sencillo de leer, es mucho más entendible y en cierta medida tenemos mayor control sobre qué cosas vamos a setear. O sea, lo podemos ver de una manera un poco más explícita, podemos decir. Y por lo menos aquí, en lugar de hacer este código que también es un poco engorroso, es un poco feo, yo lo que puedo hacer es decir reflect.get y lo que tengo que pasarle es el objeto y la propiedad que quiero obtener. Utilizar reflect es la forma ideal de obtener y setear distintas cosas dentro de un proxy. El método que utilizábamos anteriormente era más a manera de ejemplo, para no tener que centrarnos en aprender dos cosas a la vez, sino solo centrarnos en la funcionalidad del proxy. Creo que ya con esto hemos culminado el video. Podemos resumir que el proxy es básicamente un intermediario y que nos puede servir para modificar la forma en la que van a salir los valores y modificar la forma en la que van a entrar los valores. Esto nos permite en cierta medida tener mayor seguridad, ya que podemos directamente estar verificando qué tipo de valores estamos recibiendo en todo momento, pero es importante tomar las validaciones y saber cuándo aplicar este patrón de diseño. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta este tipo de videos, no olviden dejar su me gusta, dejarme un comentario sobre qué patrones de diseño les gustaría que les explicara, si les gustaría algún otro ejemplo práctico sobre distintos patrones de diseño, por lo menos si les gustaría ver algo como cómo aplicar singleton al frontend, cómo aplicar distintos patrones de diseño al frontend, déjenme en los comentarios. Los invito a seguirme en Twitter, en GitHub y en mis distintas redes sociales para que estén al tanto de todo contenido. No olviden seguirme en mi blog. Ahí es donde voy a estar subiendo el contenido teórico acerca de los patrones de diseño. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.